Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El Plan de Acción Climática Metropolitano, o PACMetro, aprobado en diciembre de 2020 por la Junta de Coordinación Metropolitana, conformada por 9 presidentes municipales y el gobernador del estado, y reconocido por ONU Habitat como un plan ambicioso e integrador de esfuerzos de diversos gobiernos locales ante el desafío climático, enfrenta el riesgo de terminar como tanta planeación de primer nivel que ha generado históricamente Guadalajara durante décadas, de aplicarse a medias y de no lograr buena parte de sus metas, pues tiene el defecto de no ser institucionalmente contundente y de estar sujeto a la voluntad de los firmantes. Pero incluso más, el documento es amplio y ambicioso, pero mientras su diagnóstico es sólido y las metas apuntan al cambio necesario para que la ciudad reduzca emisiones, conserve servicios ambientales y se adapte a las transformaciones en el cuerpo del texto, muchas estrategias están mal hilvanadas y los objetivos particulares de diversas estrategias se quedan lejos de un propósito de cambio de modelo de desarrollo. Parece que no se quiere afectar 3 amplios sectores de la economía que suelen tener un fuerte lobby e influencias ante las instancias de gobierno locales y estatal: la industria y la comercialización de automóviles, el poderoso sector inmobiliario y el comercio de bienes y servicios. Estos 3 sectores no enfrentan incentivos para cambiar pese al desafío de una ciudad con temperaturas más altas, mayores problemas de salud, incremento de riesgos por intensificación del patrón de lluvias y la mala construcción del espacio urbano, donde el alto consumo de energía, la alta generación de residuos y la tendencia al alza en la motorización no se ponderan para metas ambiciosas de cambio, sino apenas como oportunidades de negocios que solamente conforman una parte de la respuesta. El investigador del ITESO, especialista en desarrollo urbano y movimientos sociales, Héctor Castañón, se ha metido a las entrañas del extenso documento de 800 páginas y aunque reconoce las novedades y la seriedad del trabajo de investigación, ha detectado estas carencias y ha comparado lo que se tiene institucionalmente frente a otros programas similares realizados para 5 ciudades de América Latina y España. Su principal reclamo es que el PACmetro se está quedando corto, pues de este modo no será la herramienta que necesita la ciudad para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y trascender la economía de carbono sobre la que está sentado un Producto Interno Bruto que ronda $100,000 millones anuales y que aporta entre 4 y 5% del PIB nacional. Es un esfuerzo grande, son más de 800 páginas que reflejan pues mucho trabajo, sesiones con diferentes actores, como se tiene ahora claro que tiene que hacerse este plan tan ambicioso en donde solamente el sector gobierno no sería suficiente, ¿no? Entonces se sigue esa lógica, se hace un ejercicio con otras ciudades, entonces hay mucho trabajo de base, hay mucho trabajo de fondo y realmente en su intención de crear una ruta de actuación cumple porque es un compendio tanto de información más o menos actualizada del estado de las emisiones, de los riesgos, de temas asociados al cambio climático en la metrópoli. Entonces es bueno hacer ese recuento y esa actualización y empieza a trazar algunos objetivos, algunas metas y acciones que son útiles para abrir la conversación y son base para lo que tienen que hacer los municipios, según la ley de cambio climático, de sus planes de acción climática, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es positivo el esfuerzo, ¿no? En donde esperaba ver otro documento o esperábamos ver otro documento, es en el contexto en el que, como ocurre en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que faltando poco tiempo para ver realizadas las metas, nos estamos dando cuenta que no ha sido suficiente el esfuerzo, ¿no? Lo mismo en las cumbres climáticas se está llegando a la misma preocupación, ¿no? Las contribuciones nacionales voluntarias no están siendo suficientes y esperábamos ver una nueva generación de documentos con mucho más elementos para la implementación y con mucho más mecanismos que permitan traducir las buenas intenciones, ¿no?, a acciones concretas, efectivas, que garanticen el cambio que necesitamos. Entonces, en ese sentido, el PACmetro se queda muy corto en definir mecanismos jurídicos, reglamentarios, normativos y sobre todo financieros. No está claro cómo lo van a hacer.
hace una síntesis de las inconsistencias entre diagnóstico y metas. Temas como la motorización, la generación de residuos, la energía y el agua subterránea. Además de ese déficit en cuanto a mecanismos de implementación, que si bien podían decir, bueno, nosotros marcamos la ruta y los municipios son responsables, no se está marcando una pauta, no se están dando herramientas para que los municipios adopten esas herramientas. Incluso si no tiene, digamos, la Junta de Coordinación Metropolitana y el Instituto atribuciones para llegar a ese nivel, puede sugerirlos, ¿no? Con mucho mayor libertad, y entonces tiene una gama más amplia para seleccionarlos. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto, como dices, hay mucha inconsistencia entre el diagnóstico, las prioridades que se mencionan en el diagnóstico, los indicadores que se destacan en el diagnóstico, con lo que quedan las metas e indicadores ya del PACMUN. Por ejemplo, señala, como justamente dices, uno de los principales problemas del área metropolitana de Guadalajara es que tiene unos índices de motorización más altos, no solo de América Latina, sino del mundo, ¿no? Y dice, ese es uno de los grandes retos. Sin embargo, a la hora de definir las metas, no tiene ninguna meta específica relacionada al parque vehicular, ¿no? A reducir, a disminuir la tasa de crecimiento tan fuerte que tiene el parque vehicular. No tiene metas específicas para modos de transporte, es decir, de cambio de un modo a otro. Establece metas para usuarios de transporte masivo, por ejemplo, toma de base el 2018 para el incremento de pasajeros en transporte masivo, pero ahí está la línea 3, eso automáticamente va a subir. Pero no está diciendo, como lo hacen otras ciudades, una meta en donde queremos que las personas se bajen del automóvil, ¿no? Que se reduzca el parque vehicular y se empiecen a privilegiar otros modos de transporte. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es, señala muy claramente la cantidad de residuos generados por habitante por día. Sin embargo, a la hora de plantear sus metas en materia de residuos, que es el segundo tema al que destacan en importancia, se enfocan en la valorización y en el reciclaje y no tanto en la reducción y en el reuso, como si no quisieran afectar los patrones de consumo actuales porque afectan los intereses económicos. En una no quieren afectar la industria automotriz desincentivando el uso del automóvil, en otra no quieren afectar el ritmo de consumo y a los comerciantes con normas que han hecho en otros países y que, por ejemplo, evitan los plásticos de un solo uso o son mucho más agresivos en el tema del reembolso y de los envases retornables, etc. Hay una gran cantidad de medidas que se pudieron tomar ahí y no se está reduciendo el consumo, ¿no? Esas 3 R solamente fortalecen la parte del reciclaje, la monetarización y los negocios que pudieran haber alrededor del reciclaje. Y en el tema de energía, tampoco hay un programa claro, número uno, para financiar la transición energética para las comunidades que más sufren por el pago de energía, ¿no? Que más pagan por la energía eléctrica, ¿no? Entonces no se observa ese principio que ellos mismos establecen de que los costos y beneficios de las acciones para reducir el cambio climático tienen que ser progresivos, ¿no? Entonces se deja mucho en manos del mercado esa transición energética, no se establecen fondos locales para la transición energética, se enuncian pero no están dentro de las metas ni de las acciones prioritarias, y tampoco hay una meta en reducción del consumo de kilowatts por habitante por día. Entonces, como que no establece mecanismos y medidas para reducir la tasa tan intensa que hay de crecimiento de las prácticas de consumo no sostenibles. Piensan que ofreciendo una alternativa la gente va a cambiar, cuando no reconocen la fuerza que tienen esas tendencias y que hay que reducirlas, hay que desincentivarlas, desacelerarlas para poder crear otras tendencias positivas, ¿no? Esa sería otra de las cuestiones. Y sí, esta insiste mucho, tiene un componente muy completo de evaluación y seguimiento, de monitoreo y evaluación, pero no con las metas precisas para atender de manera directa los problemas que enuncian como prioritarios. Menciono uno más, el tema del agua subterránea, ¿no? Es bien conocido que las fuentes más seguras de agua para consumo humano en contexto de cambio climático son las fuentes de agua subterráneas. Se enuncia al principio, pero no hay ninguna meta relacionada con la gestión de agua subterránea, la gestión de la demanda, la extracción de pozos, etc. Entonces, hay esa falta de consistencia entre las prioridades y lo que queda entre las metas y, por lo tanto, lo que se le da seguimiento y se reporta como avance.
El agua subterránea, por citar un caso extremo, ni siquiera está debidamente visibilizada en los instrumentos de gestión actuales para la ciudad, y su mal manejo entraña serios riesgos, dice el consultor en la materia, Marco Ramírez Murillo. Estás emplazándote de manera forzada sobre un entorno natural, pero sí quieres exigirle unos servicios ambientales. Entonces, a partir de esto, hago esta reflexión en el sentido de que como hidráulico o como experto en hidrología subterránea, necesitamos tener ese apoyo, tanto financiero como de capacidad de preparación en los temas, pero ese entorno no nos ha ayudado como tal, porque realmente al no incluir el tema del agua desde un inicio en el desarrollo urbano para la conformación del territorio, aquí están las consecuencias, ¿no? Y luego se presentan los desastres y parece que las autoridades de hoy se eximen de cualquier responsabilidad respecto a lo que dejan al futuro. No hay mejor ejemplo de esta carencia que la ausencia de compromisos que suele exhibir el nivel federal acerca de los problemas metropolitanos. ¿Cómo cambiar si el PACmetro tampoco los obliga? También han habido invasiones sistemáticas a microcuencas y pues bueno, o sea, ahí insisto, en una primera fase sí tiene que haber una responsabilidad directa del municipio, pero si ya ha habido una invasión, pues obviamente tiene que haber en esta segunda fase una responsabilidad directa de la federación. Porque muchas veces, por ejemplo, en el tema de bosques, los cambios de uso de suelo los autoriza la CONAFOR. Entonces ahí pues ya no es una jurisdicción, o más bien ya no es una injerencia municipal. No es territorio directa, urbano, ¿no? El municipio no puede aprobar. En todo caso tendrá la tarea de aprobar la licencia y ahí podría tener un candado. Sí, un candado, exacto. Pero eso también no te asegura pues que otras áreas reproduzcan porque además puedes lo mismo. perder el juicio, si se van a un juicio porque tú estás violando los derechos, pues los vas a perder, porque efectivamente la autoridad federal les dio el permiso de cambio de suelo. Entonces, si no hay alineación entre todas las autoridades, pues vamos a seguir jugando a esto. Exactamente. Y también pues reconocer que muchas veces esta serie de situaciones pues también responden a procesos de poder político, ¿no? O a procesos de economías que no deberían de desarrollarse, pero pues ahí están, ¿no? Y el Estado sí tiene la obligación de regular todo eso, ¿no? Las contradicciones de la planeación que está haciendo Guadalajara para enfrentar el tema de cambio climático son más visibles con la movilidad. Hay una gran cantidad de autos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pero mientras el Plan de Acción Climática plantea que es necesario reducir el uso del automóvil, Verificación, que es un programa de gobierno, está observando que en 2035, dentro de 15 años, menos de 15 años, va a haber el doble de autos. Tenemos 3 millones, vamos para 6 millones. La pregunta es, ¿cuál de las dos realidades es la que se impone cuando estamos tratando de reducir la huella ecológica de una ciudad que es de por sí gigante ya? Cinco planes iberoamericanos en contraste con el del área metropolitana de Guadalajara. 1. Plan de acción de cambio climático de Quito. Metas: desacelerar el crecimiento de la huella de carbono, afianzando el desarrollo local sostenible mediante proyectos de movilidad eléctrica, construcción ecoeficiente, residuos orgánicos y mecanismos de compensación, destacando la corresponsabilidad, no solo la voluntad de los actores. Para el 2050, que el 7% de viajes sean en vehículos particular, 25%
20% en modo caminata o bicicleta y 68% en transporte público. Y las metas ambiciosas para zonas de bajas emisiones son: al 2030 el centro histórico patrimonial será declarado zona cero emisiones, proteger las fuentes hídricas precautelando la provisión de agua en cantidad y calidad suficiente y asegurando el acceso equitativo al recurso hídrico y el abastecimiento en comunidades y poblaciones. 2. Plan de Acción Climática Salvador, Bahía, Brasil. Metas: reducir los viajes en vehículos de propiedad privada en un 25%, crear mercados para la venta de productos de segunda mano y el consumo local, lanzamiento de campañas para incentivar el consumo de productos locales y de temporada, pago por servicios ambientales para distribuir costos y beneficios de las medidas de mitigación y adaptación. 3. Plan de Acción Climática 2050 de Buenos Aires. Metas: reducir el uso del vehículo particular en el mediano plazo, 75% de pasajeros usando transporte público y no motorizado, y en el largo plazo 80%. Gestión hídrica para alcanzar la meta de 0 personas heridas por tormentas para 2050. Programa de financiamiento sin interés para la adquisición de bicicletas. Reurbanización de barrios populares para abatir déficit de equipamientos y reducir la necesidad de desplazamientos. 4. Plan Local de Cambio Climático de la Provincia de Lima 2021-2030. Metas: Código de Construcción Sostenible en Lima Metropolitana, con el fin de promover la eficiencia energética e hídrica, desarrollar lineamientos de compras públicas sostenibles de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de promover la incorporación de criterios de sostenibilidad en el proceso de adquisición de bienes y servicios en la institución, recuperar los ríos urbanos de la provincia de Lima a través de una ordenanza para la promoción de la gestión integrada de las cuencas. 5. Plan Climático de Barcelona 2018-2030 Ada Colau. Metas: coloca como un indicador crítico la superficie construida y establece metas para controlar la expansión urbana como factor crítico y hacer la ciudad más permeable. También observa como indicador crítico la intensidad del consumo doméstico, buscando reducir el consumo de gas y energía eléctrica y la generación de residuos per cápita, incluyendo acciones para reducir los plásticos de un solo uso, promoviendo el reuso a través de servicios de reparación, intercambio, mercados de segunda mano y los esquemas de depósito y retorno de envases. Parece esquizofrenia gubernamental querer bajar emisiones de una ciudad que genera más de 18 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono equivalente, sin tocar los intereses de la industria automotriz. Esto considera Héctor Castañón. Hay 3 puntos importantes en este tema. El primero es que la verificación vehicular no aparece entre las acciones que más contribuyen a la mitigación, ¿no? Hoy se está tomando como el programa insignia para reducir la emisión de fuentes móviles, pero en el estudio, en el trabajo del PAC Metro, no se identifica como una fuente prioritaria, ¿no? Entonces ahí su contribución a este gran esfuerzo parece marginal, ¿no? Ese es punto número 1. Punto número 2, la verificación termina siendo un impuesto o una carga absolutamente regresiva, porque incentiva la adquisición de vehículos nuevos y pone la carga sobre los vehículos más antiguos. Nuevamente lo que tú decías viejos, de ¿no? favorecer a la industria automotriz. Exacto. Cuando un mecanismo como de tenencia verde podría ser progresivo, ¿no? En donde los vehículos de mayor valor pueden compensar por el impacto de los vehículos de menor valor con una serie de incentivos como para generar esa verificación, pero es el planteamiento que parte de puntos bien distintos, ¿no? Y el tercero es que plantean la sustitución de vehículos de energía limpia, ¿no? Que llegue al 10%, la meta es que llegue al 10% la sustitución. Si vemos la tasa a la que está creciendo el parque vehicular convencional, no eléctrico, o sea, ese crecimiento se come a los vehículos limpios que pudieran surgir. Entonces, realmente no es ni la verificación ni la sustitución de unidades lo que puede enfrentar
de manera directa la enorme tendencia que hay de crecimiento del parque vehicular y de las facilidades que hay para adquirir un vehículo y de los incentivos para que la gente se mueva en vehículos, ¿no? Porque recordemos además que va a haber legalización de vehículos chuecos, de automotores que cada vez son más obsoletos en Estados Unidos, porque la transición además va a permitir que ellos tengan muchos excedentes. Entonces vamos a terminar siendo, como ha ocurrido muchas veces, el vertedero de residuos de una nación del primer mundo. Claro. Sí, entonces en ese sentido no es suficiente la oferta de transporte, de infraestructura de transporte masivo. Hay un tema cultural que no se está abordando y que tendría que trabajarse con explícitamente desincentivos al uso del automóvil. Hay programas de acción climática en otras ciudades que se hicieron en esta misma generación que se hizo el PAC Metro dentro de la red C40, que establecen metas de cambio modal muy claras. Dicen, por ejemplo, el plan de Quito dice para el 2050 solo el 7% de los viajes en vehículo, solo el 7% de los viajes serán en vehículo particular, ¿no? Hay una meta muy ambiciosa, sí. muy ambiciosa si vemos los números actuales. Bueno, esperamos ahora la encuesta de origen y destino que nos va a arrojar, pero andaba por ahí del 40%, ¿no? Por ahí más o menos. Buenos Aires también establece metas muy claras de reducir 25% el uso del vehículo. Eso independientemente de aumentar el uso de transporte público. Es decir, son políticas dirigidas a un objetivo muy concreto que no los encontramos en el PAC Metro. También está el tema de la expansión urbana y las nuevas centralidades. No se plantean metas pese a que las ciudades en expansión generan una mayor huella ecológica. El área metropolitana de Guadalajara tiene 78% de su superficie municipal no urbanizada y limitarse a generar desarrollo orientado al transporte parece dedicado a no afectar al poderoso sector inmobiliario. Ni en el POTMET ni en el PAC Metro tenemos la expansión urbana como un indicador clave para contener, ¿no? Las emisiones, ¿no? Las ciudades que tienen mayor tasa de expansión son las que tienen una mayor huella ecológica. Entonces, por ahí también podríamos empezar, ¿no? No hay directrices puntuales que permitan mantener no urbanizado el 78% del área metropolitana de Guadalajara, que todavía no está urbanizada. No hay directrices puntuales ni metas puntuales dentro de las prioridades para aumentar la superficie de suelo de conservación. Es decir, no hay mecanismos de contención del crecimiento y lo que plantea el PAC Metro, el modelo que propone es el desarrollo orientado al transporte. Esto significa que si se gestiona para que una línea de transporte masivo llegue más allá de Tlajomulco, pues entonces ya cumple, pero ya cumple con el modelo de desarrollo orientado al transporte, pero no con el modelo de ciudad compacta. Entonces, nuevamente, dentro de este conjunto de planes de acción climática que se hizo está el de Barcelona, y Barcelona establece claramente a la dispersión urbana, a la expansión urbana, como uno de los principales retos a resolver y plantea medidas muy concretas que aquí nuevamente afectarían a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, tienes cuidado los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, del sector automotriz y del sector comercio, que son pues, las principales alianzas de los gobiernos actuales, ¿no? Entonces, parece que el PAC Metro es muy tímido en eso, ¿no? No, digo, y además lo justifica por su contribución al PIB, que sí es elevada en los tres casos que mencionas, ¿no? Digo, se ha hablado mucho que la industria automotriz y la inmobiliaria deben estar generando juntas arriba de, ¿qué? 10-15% del PIB de Guadalajara. Sí, si le sumas la contribución al PIB de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, ¿no? de los combustibles fósiles, pero ese no es el punto. Justamente lo que plantea propuestas como el Green New Deal es justamente una economía basada en otra lógica, no en combustibles fósiles, no en la industria automotriz, no en la industria de armamento. Entonces, no vemos tampoco en el PAC Metro fondos para financiar estos negocios de una nueva economía, de una economía que aporte al PIB, pero sin dañar al medio ambiente, ¿no? O sea, con ese argumento de cuidar el PIB, pues no hay transición factible, ¿no? En esta lógica
de acción climática, ¿no? Entonces, se tiene que pensar diferente la economía, se tienen que pensar diferente los modelos de negocios y son nuevos actores económicos los que emergen o transiciones que hacen los negocios actuales para nuevas formas más sostenibles de producir. Guadalajara cuenta con las instituciones necesarias, muchas metas están sujetas al voluntarismo y no se meten los costos de no actuar en la ecuación. Además, falta perspectiva de las desigualdades. PAC Metro, de las primeras letras que pone son los nombres de los alcaldes de la Junta de Coordinación Metropolitana, alcaldes y alcaldesas. Ellos presentan el documento. O sea, ellos podrían asumir, tienen las atribuciones y las facultades para asumir compromisos en conjunto, mucho más ambiciosos, como también dice en la introducción el gobernador, no podemos ser omisos. Entonces hay muchas cosas que pueden incluirse dentro de esos acuerdos, de medidas generales que evitarían un poco el juego político de distinguirse un municipio del otro por ser más amigable y menos agresivo y menos duro, ¿no? Yo creo que la competencia electoral, todos los actores políticos y los partidos tendrían que ser parte del programa de acción climática, de manera que ya no fuera una variable dentro de la oferta electoral si voy a meter la tenencia o no, si voy a meter impuestos ambientales o no, si voy a desincentivar el vehículo o no. Ese es el pacto político que tendría que hacerse y que aún los propios integrantes de la Junta de Coordinación Política no realizaron, no hicieron, ¿no? Entonces queda muy relegado al IMEPLAN, con una idea de directriz en donde no se tocan los temas sensibles y los temas sustantivos con herramientas. Es ambicioso en cuanto a metas técnicas, pero es una ambición estéril cuando no tiene los mecanismos que realmente permitirían que el PAC Metro se implementara exitosamente. O sea, mucho dejado al voluntarismo. Totalmente. Una de las metas, una de las acciones hace destaca esta idea del cumplimiento ambiental voluntario. Si lo dejamos a la voluntad, así lo hemos hecho desde el Acuerdo de París y desde antes, desde el Protocolo de Kioto, si lo dejamos a la voluntad no vamos a ver los cambios que necesitamos ver con urgencia. Y los impactos ya lo están sintiendo la población y cada vez más, pues la advertencia ha sido muy clara, ¿no? Y las evidencias de que está ocurriendo también. Entonces, por eso necesitamos una nueva generación de acciones afirmativas, de acciones de gobierno, la gobernanza no solamente entendida como la participación, sino tenemos que meter en la ecuación los costos de no actuar, ¿no? La distribución de costos y beneficios. El PAC Metro no tiene la perspectiva de desigualdades, por ejemplo, ¿no? No reconoce que los consumos de agua podemos encontrar en el área metropolitana de Guadalajara o tan solo en el municipio de Zapopan quienes consumen 1000 litros de agua por día y quienes consumen 20 litros de agua por día. Esas desigualdades están ocultas dentro del promedio de generación de residuos, de índice de motorización, etc. Entonces, tenemos que ser mucho más puntuales y mucho más efectivos en ver dónde están los cambios que tendríamos que realizar para realmente modificar las tendencias actuales. Las tendencias actuales no han modificado su sentido, ¿no? Y sin instrumentos parece que no será suficiente para hacerlo. La ausencia o insuficiencia de los abordamientos en el tema agua es preocupante, sostiene Héctor Castañón. El PAC Metro no habla de olas de calor, pero no habla de sequía y de seguridad hídrica. Lo que hace el Plan de Barcelona es garantizar ante una situación de crisis el agua y prohibir el corte de servicios para la población más vulnerable. Entonces, en el escenario más crítico, quienes tienen agua asegurada son las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Son cosas que se pueden hacer, es dónde coloca las prioridades, ¿no? Ese es un poco el tema que no está claro y por eso hablaba de esta perspectiva de desigualdad y de distribución de costos y beneficios de la acción. Héctor Castañón revisó planes similares de 5 ciudades de la esfera iberoamericana: Lima en Perú, Quito en Ecuador, Buenos Aires en Argentina, Salvador Bahía en Brasil y Barcelona en España. Algunas odiosas comparaciones. Por ejemplo, el caso de Lima tiene acciones regulatorias muy claras en cuanto a las compras gubernamentales. Hay ya
por reglamento, por ordenanza, las compras gubernamentales tienen que observar criterios de huella ecológica, huella hídrica, sostenibilidad, etc. Más allá de que el gobierno recicle su papel, como lo propone el PAC Metro, el gobierno de buen papel, que recicle su papel, es el gobierno como promotor y como dueño de ese mecanismo de gasto público que puede ser tan potente, puede contribuir al desarrollo de empresas perfilándose hacia la sostenibilidad a través del sistema de compras. Prohíbe una serie de materiales, no solo en las compras gubernamentales, sino en el comercio. Prohíbe los plásticos de un solo uso, lo habíamos dicho. Entonces es muy agresivo en el tema de los residuos, de cosas que se pueden hacer en los municipios y que han hecho municipios de México, ¿no? Y que al poner el énfasis en la valorización y no en la reducción, el PAC Metro omite todas esta serie de recomendaciones para realmente bajarle al tema de los residuos, que es uno de los tres. Lima es un plan de acción climática de la provincia, o sea, tampoco es municipal solamente. Entonces también abarca otros territorios. Sí, Lima es más grande que Guadalajara, tiene más de 10 millones de habitantes, ¿no? Así es. Sí, en el caso de Salvador tiene, ahí los enuncia dentro de sus acciones, el pago por servicios ambientales, todos esos mecanismos regulatorios de compensación que ya están a la mano, que CONAFOR los tiene operando desde hace mucho tiempo, que muchos municipios como Jalapa los tiene operando, tiene 20 años operándolos. Aquí es justamente esos mecanismos de compensación ausentes y que lo que dice el plan es, pues vamos a buscarle financiamiento a estas acciones, ¿no? Pero no habla de fondos metropolitanos, de fondos de transición energética, de fondos para la seguridad hídrica, etc., ¿no? El caso de Salvador, de Brasil, pone un énfasis importante en la seguridad alimentaria, en todo el tema del campo, la relación de cambio climático y la producción de alimentos, que en el área metropolitana de Guadalajara es relevante, ¿no? Mucho. Entonces, creo que sí hay mucho que recoger de mecanismos que se plantearon por las ciudades que hicieron el plan junto con el área metropolitana de Guadalajara y que pareciera que deliberadamente ignoró el PAC Metro, porque estuvieron en los mismos talleres, estuvieron en las mismas propuestas, conocían los materiales, pero deliberadamente se omiten mecanismos regulatorios mucho más ambiciosos, mecanismos de financiación, mecanismos de compensación, ¿no? Para hacer posibles las metas. Entonces, yo creo que sí tiene fuertes oportunidades de mejora. Esperemos que los municipios se pongan, digamos, esas metas ambiciosas, pero no una ambición ingenua, sino una ambición en cuanto a hoy las cosas tienen que ser de manera distinta, porque si no, los cambios que necesitamos no los vamos a ver. Le preocupa el triunfalismo tras el reconocimiento a un documento que no resuelve los temas más importantes. Parece que el logro son las buenas intenciones. Si el PAC Metro va a dejar a los alcaldes esas definiciones, pues ¿de qué está hecha la Junta de Coordinación Metropolitana? De los propios alcaldes. Ahí mismo era una oportunidad para asumir en conjunto esos compromisos, ¿no? Entonces ahí están jugando un doble papel. Me comprometo en la esfera metropolitana que no resulta vinculante, pero en los instrumentos de ordenación ecológica, los planes parciales, los reglamentos municipales, ahí sí no meto las manos. Entonces es lo que preocupa, el triunfalismo de un documento que es un esfuerzo importante, que es un compendio importante de información, pero que no resuelve los temas más importantes para un cambio. Deberíamos de esperar el premio al desempeño. Exacto. Y no solamente el premio a un documento como el que hemos visto muchos en todo el mundo, pero que no estamos viendo los resultados. Creo que es importante puntualizar que quien otorga la instancia de las Naciones Unidas que otorga el reconocimiento lo hace por su condición metropolitana, motivando a otras metrópolis a que lo hagan. Es un punto favorable. Y diciendo, bueno, pues no sé cómo le vas a hacer, pero si tú te comprometes con esto, yo le voy a hacer visible estos compromisos a través de este reconocimiento, esperando que eso te comprometa. Porque si cumples todo lo que aquí dices, aunque no pongas mecanismos, pues va a ser una acción positiva. Que es un poquito la historia que conocimos en Quito cuando se premió Zapopan por un documento que, bueno, ya han pasado 5 o 6 años de que se dio ese premio y ¿qué le pasó a Zapopan? Sí, mira, el POTMET, ¿no? Ninguno de los municipios en donde el crecimiento urbano ejerce más presión sobre el territorio ha actualizado sus planes parciales después del POTMET.
O sea, el POTMET no ha sido guía para la actualización de planes parciales, al menos no en el caso de Zapopan, porque sigue con los mismos planes del 2012, y lo mismo con Tlajomulco y Guadalajara desde la base que se hizo en 2015. Entonces, no está cumpliendo el propósito. Y en el caso de Quito, lo que se premia es un grupo técnico en la categoría de planeación, pero el gobierno se apropia de ese reconocimiento, esperando que se comprometa con eso. A partir de ese reconocimiento se firma un segundo convenio, pero de ahí ya no pasó nada. Pareciera que el logro está en presentar un documento y una buena intención, pero el monitoreo del impacto que tienen esos documentos no se está dando. Hoy no tenemos, a casi 5 años del POTMET, no tenemos un instrumento que nos permite evaluarlo. En un año veremos la sorpresa, si funcionó o no funcionó. Pero bueno, ese es un primer paso, es importante, pero definitivamente no es suficiente y no es para echar campanas al vuelo. Una pregunta ineludible. ¿Hemos fabricado un monumento al autoengaño? Justamente tiene que ver con cuantificaciones más precisas, presupuestos destinados, montos de inversión, porcentaje de reducción en las principales fuentes de emisión, datos mucho más precisos que no queden en generalidades, y el PAC Metro en sus metas, que tienen que ser cuantificables, todavía se queda mucho en generalidades. Por ejemplo, en el tema de institucionalización que preguntabas, una de sus metas es el número de reuniones que tenga la mesa que se cree. O sea, es crear una mesa, el número de reuniones de esa mesa y las sesiones participativas de esa mesa. Entonces, con hacer juntas logran las metas. Cuando hay un entramado institucional que conectar, que funcionalizar, que poner en sintonía para realmente articular los esfuerzos y generar sinergias, ¿no? Entonces, eso termina siendo un autoengaño. En algunos puntos, en otros, la meta de una metrópoli cero emisiones al 2050, pues ahí está, es una buena meta. Sin embargo, no está el andamiaje, no se alcanza a percibir el andamiaje que nos digan desde hoy las cosas van a ser diferentes. Esa es la voluntad, ¿no? Y entonces, pues ahí nos hemos visto, pues, ¿no? Y los países, ese es el problema que están viendo alrededor del mundo. Las contribuciones voluntarias no han sido suficientes para alcanzar las metas. Lo que tenemos es lo de ahora, instancias de gobierno que suelen ser omisas y que temen a decisiones en el corto plazo, así como ciudadanos desinformados. La consultora Inmaculada Ramírez Rojas lo reconoce. Entonces, muchas veces estos sistemas de alerta temprana se quedan en instrumentos en donde tienen acceso un poco sector de la población, o donde la información que se está manejando, pues obviamente no la puede entender el amplio sector poblacional, ¿no? También hay como situaciones muy particulares, por ejemplo, con el tema de los puntos que son más susceptibles de inundación. No quiero decir que es una generalidad que no se les informe, pero sí hay colonias que se han identificado dentro de este famoso Atlas de Riesgo, en donde las unidades de protección civil realizan monitoreos anuales e incluso ellos tienen ciertos respaldos, ya sea en forma documental o en esquemas de capacitación o de atención directa a la ciudadanía, en donde se les ha notificado, ¿no? Y aquí entra la contraparte, ¿no? Del habitante que quiere estar pues en una vivienda en donde no tiene recursos para trasladarse a otra colonia por esta cuestión de la burbuja inmobiliaria y de cómo se ha disparado el precio de la tenencia de la tierra en la ciudad. Entonces es así como estar entre el estire y afloje, ¿no? O estar entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque sí han habido, te digo, esta serie de acciones, pero pues también estos sectores poblacionales pues están indefensos, ¿no? Porque tampoco les dan oportunidades de reubicarse, ¿no? Y también hay un componente político, algunas veces se ha manifestado, pues, ya sea de sectores de oposición, etcétera, que también incide, ¿no? en una correcta toma de decisiones. Y no quiero justificar a la parte de gobierno, ¿no? Pero sí, sí tendríamos que ver caso por caso para analizar
¿En dónde estuvo la falla, no? Si fue una falla de la implementación por parte del gobierno o una falla de cómo han habido invasiones a cuerpos de agua, a terrenos que no deberían de estar poblados. El agua subterránea, que por definición no es visible, es el mejor ejemplo de las muchas omisiones en políticas explícitas que demanda un instrumento como el PACmetro. El consultor Marco Ramírez Murillo explica el comportamiento de esa agua del subsuelo y el problema de los desarrollos verticales, altamente favorecidos por los planes urbanos más recientes. El agua subterránea fluye dentro del suelo y que tiene sus flujos preferenciales y que te dan una idea en qué parte están esos flujos preferenciales, sobre todo los subsuperficiales, en esos rasgos de esos escurrimientos o de esos drenes que topográficamente se observan, que son las partes bajas en cada una de esas zonas. Entonces, el agua subterránea fluye en la parte inmediata de este suelo, en el cual en algunas partes tiene una porosidad importante que permite la infiltración del agua en ciertas partes de la cuenca, sobre todo en la parte alta. Entonces generan impulsos importantes y presiones importantes que cuando se construyen estos desarrollos verticales, desgraciadamente la mecánica de suelos tiene su limitación. Entonces se tiene que analizar de manera hidrológica, y esto lo insisto, ¿no? Del cómo es tan importante que de manera hidrológica se tenga que analizar, puesto que dentro de lo que es la hidrología pocos tienen la oportunidad de tallar el lápiz en esos componentes importantes que es geología, que es geofísica, que es hidrología, que involucras superficial, subterránea, y lo que es geoquímica, que es hablas de calidad. Entonces tú generas un impacto a la hidrodinámica y también a la calidad del agua. Pero el riesgo brutal es obviamente el riesgo a la vida, y que esto se puede presentar definitivamente porque el no conocer las condiciones de esos flujos de presión que te pueden generar presiones y desestabilizar esas estructuras en los estacionamientos que están subterráneos, y que yo insisto que el coeficiente de ocupación de suelo debe de ser parejo desde la superficie del terreno hacia arriba como hacia abajo, porque de esa manera tú permitirías que entre edificación y edificación al menos se pudiera encauzar un poco el flujo subterráneo y pasar entre edificio y edificio. Pero definitivamente hay zonas en las cuales los sótanos de toda una manzana están tope a tope, entonces están generando diques artificiales o presas subterráneas que eso obstaculiza de alguna manera ese flujo natural del agua subterránea y provoca impactos. Eso es definitivo, es algo que se tiene que considerar y que de alguna manera hemos insistido en que se haga una caracterización a fondo del ciclo hidrológico, del ciclo integral del agua, para acabar pronto. Porque los atlas de riesgos que se han emitido no consideran este riesgo en particular, ¿no? O sea, están muy sobre superficie siempre. Los atlas de riesgo solo han considerado la hidrología superficial. Así de fácil, ¿no? Entonces, realmente sí es importante ir un poco más allá, ¿no? Tener un poco más de información, de herramientas. Para los que tallamos el lápiz, tener a la mano la información. No se debe perder de vista que el agua del subsuelo es la segunda fuente de abastecimiento más importante para la población de Guadalajara. Dependen de ella 1.5 millones de habitantes. El abastecimiento de agua depende al 30% del agua subterránea en cuanto a la infraestructura que tenemos, ¿no? Hablando de números cerrados. Entonces, el agua subterránea la tienes conforme
se va presentando en el terreno, en la cuenca alta, en la cuenca media y en la cuenca baja, a diferentes profundidades, y esos flujos son susceptibles de verse contaminados. Hay metodologías para evaluar la vulnerabilidad del agua subterránea. Hay una metodología, es la de God, otra es la de Drastic, y hay 2 o 3 más, en la cual involucra el hecho de a qué profundidad está ese cuerpo de agua, en qué medio se encuentra, de qué manera está el proceso de su infiltración, y de esa manera tú determinas el grado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a partir de estos análisis, te das cuenta que parte de esa agua que sirve para abastecimiento, pues tiene un alto grado de vulnerabilidad en las cuales estás dentro de una zona urbana, y que definitivamente si aparte te das cuenta que la infraestructura tiene un alto contenido de fugas, y que claro, ¿cómo lo validas? Pues se valida con los análisis que tú haces en los cuerpos de agua. Te das cuenta que tienen altas concentraciones de coliformes, de nitratos, todo eso son indicativos de la contaminación, de la vulnerabilidad. Está en contacto con esos elementos en los cuales son particulares de una zona urbana, así de fácil, ¿no? Hay maneras de determinar la calidad del agua, y tienes indicadores suficientes, y tienes equipos portátiles que permiten tener en el sitio esos valores y las concentraciones de los elementos, ¿no? El cómo te das cuenta que la geoquímica te ayuda a determinar la alta concentración de uno y otro elemento, y que los puedes clasificar en una familia de agua, pero que también puedes determinar su vulnerabilidad a partir de concentraciones de cloro, concentraciones bacteriológicas, como acababa de comentar, y que esto te dice, bueno, la anomalía depende de manera antropogénica. Podemos decir que en el agua profunda ya hablas de otro tipo de origen, claro, ¿no? Sí. Incidencias que pegadas a la estructura, que de acuerdo al termalismo se te suben los valores de arsénico, de flúor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente a eso digo yo, que cuando tú tallas el lápiz en todos los componentes de la geohidrología, o sea, tienes las tablas para poder establecer una evaluación y un dictamen. Entonces, te das cuenta que ya sea de manera hidrodinámica o de manera de calidad del agua, los desarrollos verticales, cuando realmente están emplazados, sobre todo en zonas urbanas, a los márgenes de los arroyos, claro que son de alto riesgo, de alto impacto, que hay que cuidar, y que de alguna manera los desarrolladores, no es que de manera de una manera negativa lo hagan, sino con dolo, ¿no? Porque no están obligados a conocer estas áreas, ¿no? Pero sí los asesores, o sí las dependencias, las instituciones públicas, hacerles ver que necesitan desarrollar un análisis a fondo. Y no respetar su ciclo, propiciar que se pierdan zonas de alta recarga al tiempo que se sobreexplotan los pozos, tiene más consecuencias en temas de riesgo. Este fenómeno natural se define que en ese cambio de niveles de saturación, en el que sube y baja dependiendo la recarga que se tiene, y que tienes una base estable como barrera impermeable, como son las arcillas, en condiciones de saturación se genera un sello, y que de alguna manera hay la estabilidad del suelo. Cuando hay un abatimiento en la saturación, se rompe ese equilibrio, y las características de las arcillas, al tener ausencia de saturación, viene ese rompimiento estructural de este tipo de suelos, y viene el colapso. Entonces, y cuando se restaura otra vez la saturación,
viene ese acarreo de materiales finos y que de manera natural cambian de sitio. Se mueven hacia la cuenca, digamos, en el sentido del flujo del agua subterránea, digámoslo, por así decirlo, a elevaciones sobre el nivel del mar más bajas, ¿no? Entonces, esto son condiciones y cambios naturales que se presentan a partir de que en un momento dado, si tú tienes estos desarrollos verticales y en un gran número que generan un dique antropogénico que no es natural, el sentido del flujo del agua va a cambiar. Y entonces, si ese sentido del flujo cambia y llega a un sitio en el cual hay una sedimentación donde no tiene el grado de consolidación ni aglutinamiento adecuado, se presentan esas condiciones y migran esos sedimentos a otro sitio, generando obviamente asentamientos diferenciales que repercuten obviamente en la inestabilidad de la estructura y se vienen los colapsos. Las áreas verdes metropolitanas son la mejor medida de las muchas que se pueden tomar para enfrentar el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque son precisamente espacios donde la temperatura se regula más a la baja de su entorno y puede permitir una gran calidad de vida y además, pues el tema de la salud. No solamente la salud física, sino también la salud mental de la población. Sin embargo, tenemos un problema endémico de escasez de espacios verdes en el área metropolitana de Guadalajara. Para que usted tenga una idea, de 73,000 hectáreas consolidadas de conurbación, hay alrededor apenas 1,000 hectáreas de parques y sobre todo hablando de parques importantes. Entonces, no hay una estrategia verdadera de creación de nuevas áreas verdes que ayudarían en lo general al cambio climático, pero en lo particular a resolver temas como inundaciones, espacios de riesgo y en general la recreación que demanda el habitante que está asfixiado por una ciudad que cada vez es más difícil de vivir. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.